Muy buenas tardes. La imagen está bastante opaca, porosa. Está lloviendo. Acá estoy en Matagalpa. Definitivamente la costa atlántica, la costa caribe está padeciendo producto de toda esta tormenta, este huracán que se convirtió en tormenta, inundaciones, miles de afectados, mucha gente sin hogar porque todo eso está inundado en albergues. No sabemos ni cómo hacer llegar ayuda. Estamos tratando de investigar cómo es la forma segura de mandar ropa usada, de mandar suéteres, cobijas, y la gente que sepa pues con quién contactarnos, porque para serles franco, recuerden que yo no soy muy bien visto en este país por el gobierno, así que no soy monedita de oro para ellos. Entonces no sé en quién confiar para tratar de ayudar. Pero aquí vemos, no sé si logran ver la lluvia. Todas las montañas están llenas de neblina. Avísenme si me escuchan. Pongan si te escuchamos. Lo otro es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que Trump, el presidente Trump, lo vino anunciando que él no quería que se dieran votos por correo porque ahí era donde se iba a dar el gran fraude. Él ya lo sabía, él tiene acceso a inteligencia del ejército, gente que está muy bien informada, y sabía que ahí se iba a dar el fraude. Si observamos el 4, ¿verdad? El día de las elecciones, perdón, Trump venía viendo en las elecciones, prácticamente venía dándole una paliza a Joe Biden, aunque él sabía, los patriotas, la gente conservadora, la gente veterana, los militares del ejército que estarán con el presidente Trump, sabían que iba a cometerse el fraude porque Biden, el pedófilo mujeriego que vive manoseando a todas las mujeres y a las niñas, dándoles besos, corrupto, que tienen negocios multimillonarios con China y a través de su hijo Hunter Biden, y con Ucrania, y que ha hecho negocios con Rusia. Todo está encubierto porque él es parte de una élite de dinastías poderosas con gran capital que se asociaron al gobierno de China para llevarse todas las mayores industrias de los Estados Unidos y aún de Europa, y las trasladaron a China para convertir hoy a China en la gran superpotencia económica militar que es. Esos son los que están en contra del presidente Trump, que está tratando de salvar lo que queda de los Estados Unidos, un país totalmente, masivamente endeudado, con una deuda eterna, donde los empleos, la gente que antes, hace 25 años, 30 años, 20 años podía vivir con un solo salario, con un solo empleo, tenían que recurrir a trabajar horas extras o tener 2 empleos. La esposa también tenía que trabajar, los hijos cuidados en centros de cuidados de niños donde les hacen lavado de cerebro, donde personas con agenda LGTB, homosexuales, lesbianas, transgéneros, son nuevos maestros que dan clases en el sistema público, como también están metidos en las universidades, los comunistas. Cuando yo estudié en los seminarios teológicos en la Universidad de Estados Unidos, les vuelvo a repetir que ahí estaban gente estudiando hasta para ser pastores y profesores o profesionales, pero que usaban camisas del Che Guevara y de Fidel Castro, y ellos buscaban comprar productos de Cuba y de Nicaragua a través de México, que era por donde Cuba y Nicaragua enviaban los productos en el tiempo cuando Ronald Reagan puso sanciones y embargo a Nicaragua y a Cuba.
Entonces, ellos se consideraban los Che Guevaras que estaban ayudando a Nicaragua, al gobierno sandinista, ayudando a los Castro. Y todos esos se convirtieron en catedráticos, profesores con la teología de la liberación, con las tendencias socialistas, porque Estados Unidos por los últimos 40 años estuvo penetrada por la KGB, por toda lo que fue la Unión Soviética y la ideología social comunista, igualmente penetrados, infiltrados por cubanos, promoviendo toda esa agenda en las universidades, escuelas, seminarios teológicos. De hecho, uno de mis mentores que me pagó becas para estudiar en Princeton, a mí era de la teología de la liberación. Querían reclutarme, excepto que yo tenía grandes debates con los estudiantes y con los profesores que eran de tendencia comunista, pro Cuba, pro Nicaragua, porque yo les decía que yo era un perseguido político, que todos habíamos sido exiliados, mi papá torturado y confiscado, nunca fue político, nunca fue alcalde, nunca fue diputado ni presidente, nunca fue nada, ¿verdad? Entonces, yo les decía a ellos que por qué estaban a favor de esas ideologías marxistas. Pues dentro de los que iban a ser pastores, habían homosexuales, lesbianas que iban a ser pastores porque estaban promoviendo la agenda de matrimonios igualitarios del mismo sexo. Todo eso ya estaba pasando en las iglesias presbiterianas, luteranas, metodistas, etcétera, las iglesias más antiguas, históricas de los años 1490, 1500 en adelante, que fueron fundadas. Asimismo, habían profesores catedráticos católicos, ¿verdad? Que eran de la teología de la liberación. El mismo Papa Mario Bergoglio es profesor, fue profesor y estaba muy influenciado y era influenciador con esa teología de la liberación, que no es otra cosa que es predicar sobre un Cristo revolucionario, socialista, comunista, que promueve que todos vivamos en la igualdad y que el que más tiene se le tiene que quitar para darle al que no tiene. Yo estoy de acuerdo en el que los que más tenemos o más tienen deben de ser bondadosos en ayudar a la viuda, a los huérfanos, a los que están enfermos, a los que no tienen problemas de discapacidades, y que se le tiene que ayudar a la gente que de repente tienen problemas, traumas, que fueron abusados, que pasaron situaciones duras que no les permite a veces salir de las situaciones en las que están. Pero tampoco es que vamos a dejar que un puñado de gente que trabaja fuerte se convierta en el que alimente a un montón que quieran convertirse en mantenidos, ¿verdad? Eso no es lo que promueve la Biblia. La Biblia dice, San Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. El que no se pone las pilas, el que no es emprendedor, pues que aguanta hambre. Así que todas esas corrientes de hace 25 años, metidas en los seminarios 30 años, se convirtieron en los propagadores de la teología de la liberación, del comunismo y del socialismo. Hoy por hoy, todas las universidades, graduando a todos los milenialistas, lo que han producido es una corriente de seguidores de Bernie Sanders, que es un comunista declarado, pro Castro, pro Ortega, pro Evo Morales, pro China comunista. Entonces, todos los que están dentro del Partido Demócrata, la élite, son parte de China comunista, al partido de China comunista. Por eso fueron los que con la élite se llevaron decenas de miles de industrias para China a producir todo lo que China produce, y China se convirtió en la superpotencia, la fábrica de los Estados Unidos, la fábrica del mundo, que nos hacen colchones, camas, electrodomésticos, nos fabrican los celulares, nos fabrican refrigeradoras, nos fabrican todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Trump le declaró la guerra a China, una guerra comercial, aplicándole aranceles mayores porque tenía una de privilegios China en venderle todo a Estados Unidos y el resto del mundo, y Estados Unidos no le podía vender nada.
Entonces, prácticamente Estados Unidos estaba en déficit en la balanza comercial, en la balanza de exportaciones y venía con pérdidas arrastradas desde los 1980s. El Jimmy Carter fue el que hizo aperturas de relaciones con China para empezar a hacer las bases de esa construcción de esa superpotencia china económica y militar, seguido pues por élites que se unieron. Y recuerden que Jimmy Carter fue el que corrió a Somoza de Nicaragua para dar la bendición de Daniel Ortega y del Frente Sandinista para que gobernaran Nicaragua. Cuando la gente habla de que Estados Unidos es una democracia, están totalmente equivocados. Los votos ya están manipulados. Los candidatos que llegan, ya sean por el Partido Demócrata o Republicano, ya fueron elegidos por las élites para favorecer los intereses de grupos poderosos económicos, y ya hasta los republicanos están vendidos. Por eso Trump tuvo que competir contra la maquinaria republicana que estaba en contra de que él fuese presidente, y los derrotó, como también tuvo que derrotar a la maquinaria demócrata de las élites. Lástima por todo el montón de millares de personas que creen en ellos, porque una de las cosas que tienen los comunistoides, ¿verdad?, ateos, marxistas, pro aborto, antivalores éticos bíblicos, antivalores, ante tradiciones norteamericanas. Por eso han dejado que los Antifa y los Black Lives Matter, BLM, destruyan monumentos históricos de los Estados Unidos, destruyan la propiedad privada, porque es lo que los comunistas hacen, destruir la propiedad privada de las clases medias y pobres para que todos nos convertamos en esclavos de una élite. Miremos Cuba, tiene una élite. Miremos Nicaragua, tiene una élite. Miremos Estados Unidos, es una élite. Europa es una élite, y el resto de las personas somos los esclavos, somos la vaca, somos el ganado de ellos. El gran fraude. Volvámonos ahora al gran fraude. Todos los militares de la inteligencia militar de los Estados Unidos han venido informando a Trump acerca de lo que se iba a dar, cómo se iba a dar el proceso del robo, del fraude electoral, y era a través del voto por correo. Y Trump se opuso, dijo que eso iba a llevarnos a un fraude. Bueno, Trump el día de las elecciones venía barriendo en la mayoría de los estados. Aún inclusive en los estados demócratas venía ganando. De repente 2 de la mañana, 3 de la mañana, todo se revirtió en contra del presidente Trump, porque empezaron a llegar boletas, y Trump lo anunció en sus twitters y en sus palabras, que como entre 3 y 4 de la mañana iban a llegar cargamentos de boletas de personas que supuestamente habían votado por correo, millones de ballots o boletas de votos que supuestamente llegaron en cajas, millones. Y de repente todas esas personas que supuestamente votaron por correo, ni un voto a favor de Donald Trump, y todos los votos fueron a favor de Joe Biden, y ahí donde se empezó a inclinar la balanza a favor de Joe Biden. Pero todo eso está constatado. Trump sabía y sabe que pasó, y ahora lo que él está dejando es que ellos caigan en su trampa de cometer el mega fraude, el fraude posiblemente más grande de la historia. Definitivamente, el fraude escandaloso, sin ningún, no hay nada que se pueda comparar en los Estados Unidos. Ellos van a hacer creer a través de todos los medios de prensa, a través de las redes, a través de todos los medios posibles, la radio, etcétera, a nivel mundial, que el ganador es Joe Biden. Es Joe Biden. Para que los Black Lives Matter, los grupos BLM, que representan a los protestantes, a los que protestan de la raza negra, junto con millares de blancos milenialistas comunistas, junto con los Antifa, son grupos terroristas entrenados por grupos de Cuba, ¿verdad? De distintos lugares. Ellos se les dice, mira, Joe
Joe Biden, el ganador, y Trump en la corte se las va a robar. Trump va a ir a la corte a pelear y va a ganar y va a derrotar a Biden para que entonces exista la justificación para prender en llamas todos los Estados Unidos por estos grupos radicales, terroristas, comunistas, islámicos, todos mezclados junto con narcotraficantes pagando para que todo eso se cumpla, y el gobierno de China que ha venido financiando eso a través de ONGs en los Estados Unidos a través de maletines llenos de cargamentos de plata en efectivo, dinero en efectivo, para financiar a estas organizaciones. Señores, no se dejen dar a tol con el dedo. Como decimos en Nicaragua, el fraude ya se cometió, ¿verdad? Entonces, pero a la hora de la llegada, Trump, estoy convencido que lo va a revertir. Pero para esa hora ya todos los grupos radicales van a decir que Joe Biden es el ganador, el corrupto Joe Biden, ¿verdad? Y eso va a crear la justificación para pelearse contra toda la policía, para que se les quite los fondos a la policía y en los estados gobernados por demócratas, no permitir que la policía actúe en contra de todas estas protestas violentas y crear un estado de caos y terror en los Estados Unidos, ante lo cual Trump tendrá que declarar una ley marcial, ¿verdad? Estoy casi 100% seguro que tendrá que declarar una ley marcial por la cual él tendrá que usar las tropas militares de los Estados Unidos para establecer el orden, pero eso va a ser a un alto costo porque habrá mucha muerte, mucha violencia, y Estados Unidos tiene que ser liberada de las élites mafiosas, de los bancos centrales, de todos los que controlan el gran capital del mundo. Señores, el panorama es feo, el panorama es sombrío. Pido sus oraciones, que todos estemos orando por los Estados Unidos, que el Espíritu y que las personas que están engañadas con el Partido Demócrata, que es pro Castro, pro Chávez, pro Ortega, pro Maduro, pro George Soros, el mayor comunista del planeta Tierra y uno de los hombres más millonarios, oremos para que el Espíritu Santo pueda abrirle los ojos a la población norteamericana de que están bajo poder de engaño, que los que somos cristianos no somos promotores de la violencia ni del odio, pero sí decimos la verdad porque Cristo decía la verdad aunque mucha gente se enojaba con él. Nosotros no somos políticos, burócratas, diplomáticos. Los cristianos no tenemos la capacidad ni tenemos la facultad dada por Dios para ser diplomáticos. Somos profetas que tenemos que decir la verdad, aunque la verdad caiga como ácido en una herida. No estamos aquí para tratar de ganar los aplausos de Dios y el diablo a la misma vez, como es la costumbre de los que son diplomáticos. No, estamos aquí para decir la verdad sin necesariamente promover la violencia. Bendecimos a Nicaragua, bendecimos los Estados Unidos, bendecimos Honduras, bendecimos las naciones de la tierra, bendecimos y que el Espíritu Santo descienda con todo su poder y nos ayude en esta guerra civil, en esta guerra en la que nos encontramos. Dios les bendiga grandemente. Ya les di un tour, así que a mandarme los millones de dólares, ¿verdad? A las cuentas de Suiza que tengo allá, que son masivas. Ya saben, pues. Bueno, Dios les bendiga. Ya quisiera tener esas cuentas. Bueno, cuídense, pues. Dios les bendiga.